Las colonias fantasma, 600,000 casas abandonadas, es el legado de la mala planeación. Durante décadas, el sueño de México era la vivienda, y esto ha sido una promesa rota durante cada uno de los sexenios hasta que llegó la cuarta transformación, ya que con el presidente Andrés Manuel se construyeron 1.9 millones de viviendas. Y muchos dirán, oye, pero en el gobierno panista de Vicente Fox y de Felipe Calderón se construyeron 4.8 millones. Sí, pero eran casas minúsculas y alejadas de cualquier cosa que tuviera que ver con la civilización. Muchas veces estas no tenían servicios, no tenían seguridad, no tenían hospitales, no tenían escuela. Eso hizo que 600,000 hogares fueran abandonados. Con la presidenta Claudia Sheinbaum se está apostando por un plan ambicioso de 1.1 millones de casas. A continuación, vamos a desentrañar cómo la vivienda en México tuvo muchos errores en el pasado y los esfuerzos que están haciendo los gobiernos de la Cuarta Transformación para que los mexicanos podamos tener una vivienda digna. Pero primero vamos a ver un poco de antecedentes. En 1972 se crea el Infonavit, que es uno de los pilares de la vivienda en México, y pues ha financiado a millones con hipotecas que han sido subsidiadas por medio del 5% del salario. Durante los gobiernos panistas, por ejemplo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, se construyeron 4.8 millones de casas. Muchas fueron en colonias muy alejadas y tenían medidas hasta de 27 a 35 metros cuadrados. Estaban diseñadas para maximizar las ganancias, pero de las constructoras privadas. Estas casas, comúnmente, como les comentaba, no tenían servicios básicos, no tenían hospitales, no tenían escuelas, no tenían seguridad. Esto desencadenó en el abandono que les había mencionado. En el sexenio de Andrés Manuel se priorizó la sostenibilidad, la transparencia y en el de Claudia Sheinbaum se está impulsando un modelo que tenga un poco más de intervención estatal. Pero vámonos al análisis detallado. ¿A qué nos referimos? Bueno, como les comentaba, en el gobierno de Felipe Calderón y de Vicente Fox se construyeron 4.8 millones de viviendas. Desgraciadamente, el diseño y la ubicación fueron catastróficos. Esto dejó 600,000 casas abandonadas, según Data Science for Social Good en 2018. Bueno, pues estos fraccionamientos o colonias fantasmas fueron hechos en lugares como Zumpango, Tecámac, Teoloyucan, Huehuetoca, pues por poner algunos ejemplos. Todas estas están en el Estado de México. En los gobiernos de Peña Nieto se otorgaron más de 2 millones de créditos del Infonavit, beneficiando a 7.5 millones de personas, supuestamente. Desgraciadamente, muchas de estas viviendas, pues también tenían el mismo problema. Estaban mal planeadas y con un estimado de entre 200 y otras 600,000 deshabitadas. Con Andrés Manuel se construyeron 1.9 millones de viviendas, según la SEDATU. Pero el enfoque cambió porque la sostenibilidad, como las ecotecnologías, se hicieron presentes, además de tener un diseño mucho más grande. Con la presidenta Claudia Sheinbaum se planean construir 1.1 millones de viviendas, con 500,000 a cargo del Infonavit y otras 500,000 a cargo de la Comisión de Vivienda, CONAVI. Para el 2025 se espera construir 165,000 casas y mejorar 100,000 existentes. Ahora veamos el tamaño de las viviendas según el sexenio. Bueno, en los sexenios del 2000 al 2018, las casas tenían unas medidas entre 27 y 34 metros cuadrados, con recámaras de entre 2.5 y 3 metros. Los baños estaban aproximadamente entre 1.4 y 2.3 y la verdad están inhóspitas. Esto debido a que eran desarrolladas por empresas privadas que priorizaban los costos bajos sobre la calidad. Y ni hablemos de que la casa te saliera con algún tipo de defecto, para que después las constructoras se hicieran cargo de los desperfectos o de las malas construcciones, era prácticamente imposible. Con el presidente Andrés Manuel, las viviendas nuevas alcanzaron entre 40 y 60 metros cuadrados, según la SEDATU, con prototipos de hasta 3 recámaras. Después, el Infonavit exigió ecotecnología para todas y obviamente una mejor ubicación, aunque muchas constructoras, por desgracia, pues siguieron operando en los esquemas del pasado. Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se proyectan casas de por lo menos 60 metros cuadrados para familias y 40 metros cuadrados para jóvenes. Todas deben de tener todos los servicios básicos. Según Octavio Romero, el director del Infonavit, estas serán construidas por una empresa estatal para reducir los costos. Pero ahora veamos
¿Qué es lo que pasó con la planeación en estos desarrollos? Bueno, en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, los fraccionamientos se ubicaban entre 50 y 60 metros cuadrados de los centros urbanos, como Zumpango, sin acceso a escuelas, hospitales o transporte público. Según este estudio de Data Science for Social Good, señala que la distancia a empleos y servicios fue la principal causa del abandono. Pero también existe otro problema, el del trabajo y los hospitales. La falta de empleo local en estas zonas aisladas obligó a traslados de hasta 3 horas. ¿Se imaginan traslados de 3 horas? No puede ser. Bueno, otro de los factores es la inseguridad, porque existen colonias como Paseos de San Juan que enfrentaron el vandalismo y el crimen, con infraestructura dañada o que de plano, pues ya era inexistente. Otro de los problemas era la capacidad del crédito. Un estudio de ResearchGate de 2017 en Chihuahua reveló que el desempeño de la inseguridad laboral y los bajos salarios desmotivaron a los trabajadores a solicitar un crédito, temiendo pues, por no poder pagar. Y ahora, hablando de los saqueos del mismo Infonavit, bueno, pues entre 2013 y 2014 se detectaron fraudes por 3.600 millones de pesos en juicios fraudulentos para recuperar viviendas, afectando a 60,000 derechohabientes, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, se pagaron 550 millones de pesos por un seguro innecesario a Mafre Tepeyac. Pues según el ENVIPE, o sea, la encuesta nacional de vivienda de 2020 del INEGI, el 57.1% de las 35.3 millones de viviendas en México son propias y pagadas. 10.7% son propias pero en pago. 16.4 son rentadas y 14.2 son prestadas. Implica que cerca de 38.2 millones de personas no tienen una vivienda propia, incluyendo quienes viven con familiares. Es común que varias familias compartan casas debido a los altos costos de vivienda. Por ejemplo, un departamento de 60 metros cuadrados en la Ciudad de México puede costar entre 2 y 3 millones de pesos. Y los salarios bajos, con un mínimo de 7,468 pesos mensuales en 2024, según la Coneval. Estimó que 73 millones de mexicanos están excluidas del mercado formal de vivienda, lo que fomenta arreglos multigeneracionales. ¿Pero qué ha cambiado en los gobiernos de la 4T? Bueno, pues las reformas del Infonavit en 2020 eliminaron los intermediarios en los créditos, permitiendo la compra de terrenos y autoconstrucción. En 2023 se incluyó a trabajadores independientes del hogar y migrantes. La reforma de 2024, que también fue impulsada por el presidente Andrés Manuel y aprobada bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, permitió al Infonavit construir 500,000 viviendas y ofrecer rentas con opción a compra, con pagos no mayores al 30% del salario. Y ahora hablemos del aumento al salario, ya que entre 2018 y 2024 el salario mínimo creció de 2,686 a 7,468 pesos mensuales, que es 178% de aumento. Según la CONASAMI, esto incrementó las aportaciones patronales al Infonavit, que es un 5% del salario, ampliando el fondo para créditos y mejorando la capacidad de pago de los trabajadores. Bueno, ahora hablemos de los programas de vivienda. El programa Responsabilidad Compartida convirtió créditos impagables a pesos, beneficiando a miles. Sheinbaum lanzó el programa de vivienda y regularización en 2024 con 600,000 millones de pesos para construir 1.1 millones de casas y regularizar 1 millón de escrituras, priorizando a mujeres, jóvenes y adultos mayores. Bueno, ahora hablemos de la transparencia. La reforma de 2024 fortalece la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación tras descubrir corruptelas previas. Sheinbaum enfatizó la transparencia para el uso de los ahorros de los trabajadores. ¿Y cuáles son las repercusiones de todo esto? Bueno, pues además del abandono de 600,000 viviendas, que representa una pérdida económica de miles de millones de pesos y un impacto social devastador, con familias desplazadas a entornos inseguros, la nueva estrategia de la presidenta, con viviendas más grandes y mejor ubicadas, podría generar 6 millones de empleos directos y 9 indirectos, según Sedatu. Sin embargo, la mayor intervención estatal ha generado críticas de la oposición. ¿Como quién? Pues como el patitas de molcajete Fernando Belauzarán, quien dice que teme a la opacidad, la inseguridad y los costos de construcción, que son un reto, especialmente en las zonas afectadas por el crimen. Pues el patitas de molcajete debería entender cuáles son los verdaderos cambios. Pero en conclusión, la vivienda en México refleja una historia de promesas incumplidas y lecciones aprendidas. Los fraccionamientos fantasmas son un recordatorio de los costos de priorizar números sobre las personas, mientras las reformas actuales buscan devolverle al Infonavit su misión social.
pero el camino es largo. Millones aún viven sin un hogar propio y el éxito dependerá de superar la corrupción, la inseguridad y las desigualdades. ¿Logrará México convertir el derecho a la vivienda en una realidad tangible? Yo estoy seguro de que sí. Una política que ignora las necesidades humanas construye casas vacías. Una que escucha edifica comunidades vivas. Yo soy el Mapache Político. No se olviden de dejar su like, de suscribirse, compartir y de ver todo nuestro contenido. Tomen agua y sueñen con su crush.